Mi nombre es Hernán Díaz Alonso, soy el director de SciArc en Los Ángeles y principal de la oficina HDAX Creative Agency en Los Ángeles también. ¿Cuál fue la idea cuando empezaron, Hernán, a tejer estos vínculos con la Facultad de Rosario? ¿Cómo lo ves hoy, ya recorrido un tiempo importante? Por lo general ese tipo de cosas son más bien de tipo personal, ¿no? O sea, me parece que uno tiene cierta obligación de los lugares de lo que uno fue parte, y se fue dando que en ese momento la gente adecuada estaba en la posición dentro de la Facultad de Rosario como para hacerlo funcionar. Yo siempre digo, y esto hablo por mí, no hablo por SciArc, que las relaciones son personales y no institucionales. Y había flotando la idea de hacía un tiempo de por ahí hacer algo particularmente con Rosario, con Argentina, pero Rosario pues es donde yo estudié. Y se dio que, bueno, en ese momento con Ana y con Pedro y Guillermo y Marcos y otra gente que estaban sincronizando el momento justo para hacerlo. Y bueno, cuando llegué a la posición de director, hace 7 años, bueno, fueron las cosas, pues habíamos hablado cosas con México, con Bogotá, y era como medio vergonzoso que no hiciéramos algo con Argentina y con Rosario. Y hubo charlas con otras ciudades, no era solamente Rosario, pero este era el lugar, ¿no? Vos tenés una relación medio tormentosa con la palabra nostalgia. En Sí. realidad esto que ustedes fueron tejiendo Sí. es algo más que nostalgia, son anclajes, es algo que a vos te venía llamando de hace tiempo, ¿no? Sí, a mí la nostalgia la considero bastante inútil. No me gusta la nostalgia, pero sí creo que hay como ciertas como necesidades biológicas casi. Hay ciertas cosas que a medida que vas envejeciendo te va pegando, de dónde sos, de dónde venís y todas esas cosas. A mí me pasó cuando nacieron mis hijas, y era un poco de eso también, ¿no? También esa cosa de pensarlo de ese lado, pero también hay una parte bastante egoísta, que la gente que se educa acá son buenos, y la gente que sale de acá y va a otros lados le va muy bien, entonces también había una cuestión también de estimular eso y tratar de crear ciertas oportunidades con las limitaciones que tiene, porque tampoco es... No deja de ser Argentina. No me refiero a Argentina, sino a las limitaciones que por ahí la beca tiene, que no es que resuelve todos los problemas. Pero también había esa cosa, ¿no? de uno haber estudiado acá, la gente que uno conoció, y seguir que ese nivel de excelencia y de apetito por mejorar. Entonces era como encajaba, pero no sé si jugaba la nostalgia. Jugaba más una cosa de conexión o casi genético, si querés. Ellos sintieron que llegaron y que atravesaron esa instancia en SciArc con las herramientas adecuadas. Sí. Vos, desde el otro punto de vista, ¿cómo los viste a ellos, los que llegan desde Rosario? ¿Bien formados? ¿Qué tienen de bueno, de malo, de carencias, de fortalezas? Yo creo que eso es una cosa medio extraña. Me parece que si bien los tiempos cambian, hay ciertas ecuaciones que siguen siendo las mismas. Me parece que la facultad, a través de estos 3 especímenes, no puedo hablar de todos los estudiantes, no lo sé. Yo creo que hay una verdad, ¿no? Que la excelencia y los estudiantes y los arquitectos que son buenos y con energía van a ser buenos y con energía en cualquier lado. Entonces siempre me parece un poco injusto usar 4, 5, 3 personas como muestra de un lugar, ¿no? Pero la sensación que yo siempre tengo, y sigo creyendo eso, es que la Facultad de Rosario, como muchas otras escuelas de arquitectura en Latinoamérica, pero particularmente esta, genera una educación de principios de la arquitectura súper sólidos. Y me parece que cuando tenés esa base y después los expones en un territorio de más especulación, y cuando los expones a un territorio de otras oportunidades, por lo general vuelan. Por otro lado, si bien soy argentino y todo eso, yo mantengo la distancia con los estudiantes. O sea, tampoco es que los conocí mucho, era más me llegaba por los que se estaban enseñando, de cómo andan esta gente bien, y mismo el proceso es bastante distante. La gente que aplica lo miran la gente de distintos programas, y las referencias eran de cómo, a través de terceros, cómo andaban. Pero en general, ya te digo, no solo en SciArc, lo he visto en otros lugares en los que he sido parte. En general, los estudiantes que vienen de Argentina, los estudiantes que vienen de Rosario, la preparación está muy sólida. Por ahí lo que cuesta un poquito, y eso es
desacartonarse un poco, ¿no? Hay como cierta educación canónica. Pero eso no es un problema de la Facultad de Rosario solo, yo te diría que es un problema de la educación de arquitectura en general y particularmente en latinoamericana, que es casi religiosa. Entonces hay que promover un poco el ateísmo o el agnosticismo. Bueno, Sayar que es una invitación, ¿no? A correr el riesgo, a animarse y a jugar todo y a vivirlo de otra manera. Sí, que de última no hay nada que perder, ¿no? Siempre puedes volver a hacer lo que ya sabías hacer. Bien. ¿Y cómo ves la facultad hoy acá, ya con este recorrido andando? De vuelta, o sea, me parece, quiero ser muy cuidadoso porque, digamos, el conocimiento que uno tiene a través de la facultad no deja de ser distante, es a través de colegas, a través de amigos con los que uno se mantiene en contacto, pero me parece que te decía, esa lógica de los principios disciplinares, de entender los fundamentos de la arquitectura sigue muy presente, me parece que eso nunca se perdió, me parece que sigue generando gente con esa capacidad. Es muy interesante y muy sorprendente también andar un poco por la ciudad y ver que la arquitectura, la que ves alrededor tuyo, ha mejorado notablemente en los últimos 20 años. O sea, ves aún las cosas más... Y eso tiene que ser un reflejo de la producción de la facultad. También que el mundo ha cambiado y que todo el mundo está en contacto con todo. Qué sé yo, cuando yo era estudiante nos teníamos que juntar para compartir, no sé, los croquis, la GA, porque valían plata y no era lo que es ahora. Entonces también había como una cuestión también más localista que me parece que ahora se ha oxigenado y que hay una apertura más natural también. Entonces me parece que los estudiantes parecen estar mucho más al tanto. También están en sincronía con los estudiantes de estos lugares del mundo que tienen menos obsesión por ciertas figuras y es más como una cosa más horizontal, ¿no? Yo siempre digo que ahora la generación mía, y yo tengo 53, y hasta digamos 45 para arriba quizás, venimos de una idea de educación de profundidad de conocimiento. Sabíamos mucho de algo, de libros, y las generaciones de ahora es como densidad de conocimiento, saben un poco de un montón. No es ni mejor ni peor, es distinto. Y eso también hace, creo, que sea distinto. Entonces me parece que vienen mucho más informados de un montón de cosas y por otro lado también son más difícil por ahí de que se enfoquen en algo. Vos te fuiste a Estados Unidos a estar más cerca de los lugares donde se decían las cosas más importantes de la arquitectura. ¿Crees que sigue estando ahí el foco más importante? ¿A dónde hay que mirar? ¿Seguís estando cerca de eso? ¿Cómo lo ves ahora? Mira, no sé si era tan así, qué sé yo. Yo cuando me fui en ese momento me fui porque quería probar otras cosas y ver qué más había. Hasta el último momento estaba entre ahí o irme a Londres y terminé yendo a New York, pero no sé si... Me parece que no es solamente la arquitectura, me parece que Estados Unidos, la educación a nivel universitario, es una industria como cualquier otra. Es distinto que acá. Yo diría que en la Argentina... Educación universitaria es casi como una vocación de servicio por parte del que enseña, del que trabaja, pues, digamos, la gente lo hace increíblemente bien, con un montón de esfuerzo por muy poca plata. Allá es una industria como cualquier otra. Entonces, no sé si está lo que más importante que se dice, sino que está el lugar donde más invierte para que haya gente que tiene tiempo para pensar ideas sin tener la presión de cómo llega a fin de mes. O sea, suena crudo, pero es un poco así. Entonces yo siempre digo que lo que hay es una plataforma para especulación intelectual con más tiempos, pero no solo que acá, o sea, también con más tiempos que en Europa. O sea, es otra cultura donde la idea de la innovación, la idea de la especulación es parte de lo que la sociedad invierte a futuro. Tiene un montón de problemas la sociedad americana, no es que la panacea ni mucho menos. Pero esa parte, si lográs encajarla y si lográs entenderla, funciona bien. Yo creo que hoy en día está todo más fragmentado. Me parece que, digamos, si uno lo mira en la cultura anglosajona de educación, vos podés catalogar los últimos 50 años por ahí en 4 o 5 escuelas. Digamos, tenés la Architectural Association, cuando estaba Alvin Boyarsky en los 60 y los 70, donde salieron Schumer, Zaha Hadid, Ren Koolhaas, todos esos. Después tenías Cooper Union con John Hediuk, Sayar cuando empezó con Tom Main y Ray Kapp y todos esos. Después vino Columbia en los 90 con Schumi y la revolución digital. Y otras, ¿no?, que uno por ahí deja por el camino.
Hoy me parece que está todo mucho más fragmentado. Yo creo que tenés un chico en Mumbai, o un chico en Tokio, un chico en Santiago, un chico en Rosario, y una chica en Brasil, y una chica en África, que comparten toda una serie de mecanismos de conocimiento que son similares. Lo que creo que hay allá todavía es una plataforma donde eso está bancado o financiado para que te tomes el tiempo, digamos, gente como yo y como otros, que no tenés que estar corriendo, tratar que, bueno, voy a ver cómo termina este edificio, cómo termina este mueble o qué sé yo. Pero no sé si, a mí me parece que creo que estamos en un momento como muy interesante que hay que mezclar todo, ¿no? Yo digo que estamos en la era de DJs, que yo creo que los diseñadores hoy en día, no sé, me parece que veníamos de una generación de ser Jimi Hendrix, o bueno, para gente, muchos de los que están escuchando no tienen ni idea quién es Jimi Hendrix, pero digamos, algún virtuoso de la guitarra. Y ahora me parece que estamos en una época más de DJ, que mezclas, que sampleas, qué sé yo, en la que me parece que la estructura institucional, no sé si es menos importante, pero creo que no es tan necesaria. Lo que sí creo que ciertas instituciones tienen los elementos para darte ese tiempo. Eso que mencionaba Pedro, decir, bueno, te vas un año, te vas 2 años, haces un paréntesis en tu vida y decís, bueno, por 1 año, 2 años me voy a dedicar a pensar, y nada más. Que parece un cuento de Fontana Rosa, ¿te acordás del pensador? Que el tipo iba y pensaba y nunca hablaba. Pero digo, me parece que eso sí creo que todavía existe en la estructura de la educación americana, pero te diría, ya sé, por una cuestión puramente capitalista, de ser un mecanismo más de la industria. Bien. Las instancias formativas, educativas, además permiten debatir, trabajar y analizar los temas importantes que nos pasan con largo plazo. Sí. ¿Crees que sigue siendo ese ámbito que hay que cuidarle, esa velocidad para poder que sea una acción, digamos, profunda y que deje huella para después el tránsito de cada uno? Yo creo que sí, lo que pasa también eso te lo dictan las circunstancias, ¿no? O sea, de vuelta, ahí como te decía, hay todos los mecanismos que te permiten esos tiempos. Me parece que si vos estás metido en la educación en Latinoamérica, las urgencias son otras. Entonces es un poco más difícil. A mí si me preguntás si en esto puede, y estoy de acuerdo con que la gente piense completamente distinto. A mí si me preguntás, los ámbitos académicos son lugares donde no hay que estar pensando la hora, sino que hay que estar pensando 10, 20, 30 años en el futuro. De vuelta, entiendo que las realidades de cada país y de cada sociedad demandan otra cosa. Pero a mí me parece que cuando sometemos el espacio de educación a una cuestión de inmediata, de resolución inmediata, y está pasando allá también, O sea, de vuelta, ningún lugar es la panacea. Pero me parece que se desvirtúa un poco. Yo me parece que cuando anclas la educación demasiado en la realidad, me parece que limitás. Yo soy de los que creen que es mucho más fácil traer para atrás que empujar para adelante. Entonces, si vos liberás la imaginación, la realidad te acomoda enseguida. Y me parece que cuando le das demasiado peso a la realidad, es como que matás las alas para imaginar. De vuelta, y esto que se tome con un grano de sal, porque uno lo dice. El otro día escuché a un tipo que me pareció muy interesante, que es uno que hace marketing, enseña en NYU, en New York. Y entonces estaba hablando de que, digo, porque estoy empezando a sonar como eso. El tipo decía que en esta escuela de business traen todos estos billonarios famosos como Elon Musk y todos estos. Y bueno, en su momento Steve Jobs o Bill Gates, o qué sé yo, y todos te dicen, follow your dreams, seguí tu sueño. Entonces el tipo decía, pero estos son todos billonarios que les fue bien. Entonces el tipo decía, no tenés que seguir tus sueños. Vos lo que tenés que hacer es aprender a ser bueno en lo que haces y hacerlo de vuelta, y la pasión viene después. Te estoy empezando a sonar como estos, te digo, follow your dreams, seguí tus sueños. Pero digo, no estoy de acuerdo con lo que él decía, que tenés que ser bueno. Me parece que es una mezcla de las dos. Pero me parece que una facultad tan grande como esta, me parece que hay lugar para las dos cosas. Me parece que una cosa no tiene que quitar la otra. Me parece que la realidad tiene una realidad y la especular. Y me parece que vivimos en un mundo en que la especulación y los cambios, si vos a alguien le decías hace 15 años algo como Uber, o algo como, no sé, Instagram, o yo me acuerdo de los primeros teléfonos celulares, o sea, no sé, ¿viste? Parecían cosas de ciencia ficción y en realidad están pasando así, así, así. Entonces, no sé, si en estos ámbitos no nos damos el espacio para pensar eso, que creo que se lo están dando cada vez más, por suerte, no sé dónde.
En otros momentos, por ahí en la facultad, cuando se trabajaba con grandes grupos de personas, por ahí llevaba a algunos a limitar y no fomentar tanto el talento y la imaginación. Por ahí eso venía después o mucho por ahí de la iniciativa de uno mismo. ¿Cómo le ves vos? ¿Dónde se tiene que insertar eso? Ay, a ver, qué sé yo, de vuelta, a mí me parece que la arquitectura y cualquier disciplina creativa hay mucho de individualismo, del individuo que tiene esa capacidad del hombre, la mujer, o todo en el medio entre hombre y mujer, de cómo desarrollarse y encontrarle la vuelta. Me parece que no hay una fórmula. De vuelta, depende. Obviamente, cuando tenés más tiempo y los grupos son más chicos, hay como más espacio para esas posibilidades. Pero por otro lado, también lo masivo tiene su encanto también, porque vos tenés un número muy grande, pero se vuelve casi como... Depende del contexto de lo que estás enseñando y lo que estás discutiendo, ¿no? No sé, eso es una discusión compleja en el contexto de la Argentina, con el tema de la educación pública, el ingreso y todo eso, que de vuelta no me siento con autoridad de opinar. A mí me parece que tampoco, de vuelta, siempre lo que me gustó y me gusta de la Facultad de Rosario, que todavía tiene una escala razonable de tamaño, no sé, comparado con la UBA, que es una cosa que no sé cómo lo pueden manejar, ¿no? Pero yo creo que hay un valor en los dos momentos. Yo creo que hay una etapa para las dos cosas. No sé si lo que acá llamamos la escuela de grado necesita achicarse mucho, la escala con la gente que se trabaja o no. Sí creo que cuando haces una cosa más de especialización, cuando te querés enfocar más, sí, me parece que hay una necesidad de achicar el grupo y hay un valor en eso. Pero no sé, no tengo una respuesta exacta para eso, porque de vuelta... Muchísima de la gente más interesante, más talentosa que yo me he cruzado en mi vida venían por ahí de los sistemas educativos más más grandes y qué sé yo, no sé, hay como... También por ahí esa persona lo hubiese ido bien de cualquier manera, ¿no? No sé, es todo medio subjetivo. Nada, fue una respuesta larguísima que no te respondí, no me preguntaste. La academia debe ser vanguardia, debe ser tradición, debe ser arte, debe ser ciencia, debe incluir todo. ¿Desde dónde debe estar focalizada? Bueno, no sé, hay un momento y un lugar para cada cosa, ¿no? Me parece que la tradición sin nostalgia me parece re válida. O sea, la tradición como entender raíces culturales de algo me parece válida. Me parece que tampoco hay que darle tanta importancia como se le da. Yo creo que el tema de la tradición y el conocimiento disciplinar tiene demasiado peso en todos lados. O sea, me parece que la vanguardia también hoy en día no sé si hay lugar de vanguardia, ¿no? Porque la vanguardia es esta idea de que vos había una cosa que te resistía y vos tenías que avanzar. Y a mí me parece que nada resiste nada. O sea, me parece que lo que hay son como pequeños bolsos de cosas donde vos podés tener. No sé si la idea de vanguardia. A mí por eso me gusta mucho más la palabra especulación que experimentación. Para mí me parece experimentación es como que no sabes lo que estás haciendo, estás experimentando. Yo le decía a los chicos antes que la palabra especulación hace muchos años en esta facultad era mal mirada. Claro. Y ustedes han logrado darle una vuelta de tuerca, mirada de otra manera, como un concepto muy importante de acción y de lo nuevo. Porque la especulación implica realidad, no estás por fuera de la realidad. Pero por eso vos me decís, la tradición me parece que tiene un valor hasta un punto. A mí me parece que la tradición se vuelve como que es algo que estamos anclados en 120 años después. Qué sé yo, ¿viste? Cuando todo el mundo empuja por no sé, se vuelven como viudas de Le Corbusier, se vuelve una cosa medio insufrible. Entonces me parece que la tradición está bien, tenés que tenerla, pero no darle tanto peso. El vanguardia, de vuelta, cambiarla, o usemos la palabra vanguardia, sí, por supuesto. La academia tiene que ser de vanguardia, pues siempre. La arquitectura para mí es arte. O sea, siempre he creído, eso es una de las partes de las artes. Así que tiene que ser eso. Yo me acuerdo que tenía un profesor acá, que no lo voy a nombrar, que tenía pegado una imagen, un texto de Pelli. Pelli. César Pelli, pero la gente joven mirando esto, googleenlo, fue un arquitecto argentino que le fue muy bien a Estados Unidos. Y decía, a la arquitectura, si la exprimís hasta la última gota, esa gota es arte. Entonces este profesor lo usaba como para decir que la arquitectura en realidad no era arte. Pero faltaba la segunda parte de esa frase que decía, y eso es lo esencial.
Entonces, sí, yo creo que es una de las artes y me parece que parte del problema que a veces tenemos es que lo empujamos a la profesión, porque digamos, la arquitectura tiene esta cosa como esquizofrenia de ser, no es libre o de libre de espíritu como el arte, ni siquiera, y no es tan estructurada y organizada como ser contador o proctólogo, no sé, como una cosa más profesional. Entonces estamos como atrapados en el medio y no sé, a veces como una profesión de servicio, a veces como una cosa de las artes. Yo creo que siempre hay que empujar por el lado de las artes, pero bueno, también hay un montón de gente que piensa lo contrario y está muy bien también. Tu recorrido disciplinar es como también una muestra de que la arquitectura no es solo hacer edificios, ¿no? Sí, bueno, es una muestra de que la arquitectura es muy generosa. Como decía Menotti de Bilardo, el fútbol es tan generoso que lo dejó ser Bilardo campeón del mundo. La arquitectura es generosa. Pero hablando en serio, a ver, sí, a mí, pero digamos, eso no es nada nuevo tampoco. Digamos, la historia está llena de eso, de que la arquitectura, sí, por supuesto, no es solamente hacer edificios. Me parece que es una forma de ver el mundo, de pensar el mundo, y hoy en día me parece que se ha vuelto un valor muy preciado, porque la mayoría de las formaciones tienden a una super especialización, y la arquitectura sigue siendo una cosa muy humanista, muy de entender un montón de cosas. Y eso le da mucha apertura a lo que un arquitecto puede hacer. Y me parece que si tenés una educación arquitectónica, me parece que lo podés aplicar a muchas cosas. Me parece que te puedes hacer muebles, cine, diseño, arte, y está lleno de ejemplos. Y a la inversa también, ¿eh? El mundo también ha cambiado por ese lado. O sea, alguien como Tomás Saraceno se educó como arquitecto, así también era Virgil Abloh de Off-White. Ray Kawakobo estudió diseño gráfico y después hizo moda, y a la inversa también lo tenés a alguien como Olafur Eliasson haciendo arquitectura, pero viene del arte, o Thomas Heatherwick. Me parece que hoy está todo más mezclado y a mí me parece que eso está buenísimo. Por eso yo es una de las cosas que siempre resistí, esa cosa. Los arquitectos tienen que ser arquitectos, arquitectas y arquitectes. Tienen que, para que vean que estoy en tono con cómo va el discurso en Argentina, ya el inglés es más fácil, es más neutral. Me parece que también hay como esa cosa que hay que liberarse un poco de eso, ¿no? Los arquitectos tienen que hacer edificios, si no hacen edificios no es arquitectura. ¿Qué sé yo? La gente estaba enamorada de años de los dibujos de Piranesi. Palladio nos gusta algunos Palladio, pero están mejor los dibujos que los edificios de Palladio. Digamos, algunos de los proyectos más importantes de Rem Koolhaas no se construyeron. Zaha Hadid montó toda una carrera haciendo pinturas y después eventualmente llegaste a eso. Y además que uno no hace edificios. Vos lo que haces es especular y pensar y hacer unos dibujos que se lo das a alguien para que los construya. Bueno, sí, hay algún arquitecto que se hace su casa, o arquitecto se hace su casa, pero en general vos lo que haces es una serie de cosas, construcciones abstractas que se lo das a alguien para que lo construya. Entonces ya mismo ese mito de que hay que construir un edificio, a mí no sé, nunca me llenó, nunca me pareció. También reconozco que yo llegué a la arquitectura por accidente. Entonces, bueno, quizás esté en la raíz, pero está perfecto el que cree que es hacer edificios. Lo último que quiero es pontificar, pero me parece que hay que emplear la cabeza. No ampliar la cabeza, ampliar las oportunidades que te da. ¿Las tecnologías han dado un horizonte infinito a esta profesión, a esta disciplina? No sé si infinito, pero se expandió un montón. Me parece que se expandió un montón, se expandió intelectualmente, conceptualmente, pero también pragmáticamente. ¿Para dónde? En términos de las posibilidades de lo que puedes imaginar visualmente, estéticamente, constructivamente, materiales, competitivamente. Vos hoy en día necesitas tener una oficina de 50 personas, 60 personas para competir. Si tienes una oficina bien armada con 3 o 4 personas, podés hacer un montón de cosas. Me parece que ha expandido un montón de cosas. También me parece que la tecnología ha traído cosas malas, que también hay que filtrarlas y se irán decantando. No es que todo es bueno, no es que la tecnología todo es mejor. Ha equilibrado para abajo ciertas cosas. Estudios de arquitecturas que antes eran notoriamente malos, ahora la pueden camuflar más. O sea, no todo es mejor, pero en general sí lo ha expandido un montón. Y me parece que, pero como el resto de la vida, o sea, hoy nadie anda por la vida sin tener un teléfono inteligente. O sea, de vuelta, podemos discutir, ¿es todo bueno? No sé si es todo bueno estar conectados todos los días. Pero bueno, no andamos a caballo, andamos en auto. Y si querés viajar a Japón, no te vas en barco 4 meses, te vas en avión. O
O sea, me parece que esas discusiones, cuando la gente habla en la arquitectura de esas cosas, me parece como un absurdo, ¿no? Es decir, el resto de tu vida aceptás la tecnología, ¿por qué? Tampoco me parece que hay que sobremencionarla tanto, ¿no? De vuelta, tiene como una ética y una ideología que viene con ella, sí. Pero me parece que también se le da demasiada importancia, ¿no? En las conferencias, no sé si se hacen acá todavía, arquitectura digital y esas cosas. Entonces yo decía, ¿y antes qué hacías? ¿Arquitectura de pistolete? ¿Conferencia de arquitectura de lápiz? Es arquitectura, qué sé yo. Sí, además corre atrás de otra cosa, como la política, que hay cosas que van por arriba que todavía Y esto igual. hay que ubicar. Sí. ¿Qué balance haces hasta el momento de esta relación cada vez más intensa, cada vez con más vínculos, con nombres propios, con experiencias cada vez más positivas de la facultad de acá de Rosario, con SciArc? ¿La idea es seguir, la idea es crecer? ¿Por dónde pasan los objetivos? La idea es seguir, al menos el tiempo que yo esté allá, pero me parece que se han plantado las raíces para que siga más allá de mi tiempo como director. La experiencia por ahora es buenísima, esperemos que se pueda expandir. Obviamente los vaivenes de la economía argentina dictaminarán cuán accesible es o más. Nos gustaría poder hacer aún más de lo que hacemos, porque ya de vuelta, la gente que va responde y no hay mejor manera de seguir agitando el debate que gente vaya y vuelva, ¿no? Para nosotros es importante de que vuelvan acá y que se discute y que se mezcle, ¿no? Uh-huh. Como yo, no sé, una vez me preguntaron qué es lo que haces y le digo, mirá, lo que yo hago es como ser un gaucho en Marte. Mezclar esas dos cosas, y me parece que poder seguir esa relación me parece que está buena, me parece que la facultad, por lo que estoy al tanto, está empujando un montón, me parece que lo que hablábamos anteriormente, el pensamiento arquitectónico como idea funciona cada vez más, y me parece que no hay ninguna razón por la cual los problemas sociales, económicos que tiene la Argentina o que tiene Rosario, la tecnología y la innovación y la especulación no ayuden. Probablemente si vos te pones a pensar de la relación entre un lugar como SciArc y la Facultad de Rosario, que en principio parece que fueran mundos, no, son mundos completamente entrelazados, porque si te pones a pensar la vivienda social, todos los modelos que se han hecho no terminan de funcionar. Bueno, ¿no será momento de probar con otra manera? Usar inteligencia artificial, cómo maximizar ideas, cómo maximizar materiales. No sé, me parece que no tiene que ser un contrapunto, ¿no? El problema social de la innovación. Al contrario, me parece que los problemas que nos enfrentamos en el mundo va a requerir de innovación y especulación más que nunca, porque como vamos no termina de funcionar. Entonces, no sé, parte de la esperanza de estas relaciones es eso, entendiendo también que la arquitectura tiene un rol, a veces me parece que exageramos la esperanza y lo que le pedimos a la arquitectura. La arquitectura no puede resolver los problemas políticos o sociales, ¿no? Vos podés operar dentro de lo que te dan. Y eso me parece que también tenemos que desmistificarlo un poco, ¿no? Los arquitectos, uno trabaja dentro de lo que uno puede y con los límites que uno tiene, que eso también creo que es importante pensar que tiene limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones, usar la imaginación. Me parece que hay muchas más chances de eso a futuro que pensando de un modo más convencional. Hernán, muchas gracias. Un placer.